Entonces, debemos de vivir con la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra familia. Es mucho más de lo que nosotros podemos pensar, imaginar, dice las Sagradas Escrituras, que Dios tiene para nosotros y para nuestra vida. Amén. Cuando los espías van a la tierra prometida, son enviados ahí a ver cómo está todo. Dice la palabra del Señor que regresaron con buenas nuevas de salvación. Y le dijeron a los de las 12 tribus, José y Caleb, que la tierra era una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Que había racimos, incluso trajeron un racimo de muestra para que verdaderamente le creyeran. Dice la palabra del Señor, pero los otros 10 vinieron diciendo, no, allá vimos gigantes, ¿verdad? Nosotros éramos como langostas ante ellos, ¿verdad? Dice, esa es tierra de gigantes, no la podemos poseer. Pero José y Caleb tenían la perspectiva y ellos decían, no, nosotros lo vamos a ir, si Dios nos la prometió, Él estará con nosotros, lo vamos a comer como a pan, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Nosotros pensamos que David fue el único que destruyó a un gigante, pero David a la edad de 17 años mató a Goliat. Pero Caleb a la edad de 86 años mató a 4, igual que Goliat. 4 de los hijos de Anac, 4 significan 4 gigantes. Caleb a la edad de 86 años, o sea, fue algo impresionante lo que hizo Caleb, conquistando el monte Hebrón que Dios le había prometido a él, dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender que lo que nos espera por delante es mucho más. La Biblia dice que la misericordia del Señor nos seguirá todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Pero lo que está por delante es la tierra prometida. Dice que somos como la luz de la aurora en aumento. Amén. Así de que no debemos de preocuparnos, ¿verdad? Por lo que pueda pasar, sino que debemos de nosotros tener esa perspectiva. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, porque ya Jesús limpió el camino, ¿verdad? Ya Él ya limpió el camino, incluso Él es el camino, dice la palabra del Señor, para llegar al Padre. Amén. Entonces Pablo dice que aún la muerte, dice el apóstol Pablo, es inferior a lo que nos espera por delante, porque Pablo dice, incluso el morir para mí es ganancia, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos eso en la palabra del Señor, sabemos que las opiniones del hombre no tienen por qué convertirse en nuestra realidad. Amén. Usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos, podemos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer y tenemos lo que la Biblia dice que nosotros tenemos. Y la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, somos ricos en Cristo Jesús porque Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos, ¿qué dice qué? Enriquecidos, dice las Sagradas Escrituras. Amén. Incluso Dios nos dio una promesa a nosotros y la va a cumplir porque Dios no empieza nada, dice el libro de Isaías, sin antes no haberlo terminado. O sea, el hecho que Dios haya empezado algo contigo, esa es evidencia que Él ya lo terminó. Amén. O sea, escuche bien, usted es un producto terminado y donde Cristo es su manufacturador. Amén. Usted ya es un producto terminado. El que empezó la buena obra la perfeccionará. Dice la Biblia, hasta el día de Cristo se evidenciará, pero ya en la mente de Dios ya pasó. Y para Dios como el querer es como el hacer, lo que significa que si Él lo empezó, amén. Así de que por el momento que podamos estar pasando, podemos estar en un pesebre, pero el pesebre no es el destino, solamente es necesario que pasemos por ahí, amén. Así de que a veces es necesario confiar en el Señor, saber que el fracaso solamente es necesario, amén, parte del proceso, pero nuestro destino es la nueva Jerusalén, dice las Sagradas Escrituras, amén. Cuando usted ve a sus hijos, los mira bendecidos, les habla conforme a la fe, y los mira en los caminos del Señor, les habla como bendecidos, amén. Tiene que tener la fe que tuvieron como hombres como Jacob, dice la palabra del Señor, se recuerda, pudiendo él ungir al que estaba a su derecha, dice la palabra del Señor, cruzó las manos. Y José le dice, no, padre mío, le dice, así no es, le dice, estás equivocando. Y lo que pasaba era que Jacob sabía de que aún aquel sobre el que no estaba la bendición, en él, por la fe, estaba creyendo que también el otro nieto iba a ser bendecido. Amén.
Así es de que nosotros igual, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, hemos sido alcanzados. Nosotros que no éramos pueblo, hemos sido hecho parte del pueblo de Dios. Amén. De la iglesia de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Así es de que nosotros que estábamos alejados del pacto, ahora hemos sido acercados por medio de Jesucristo de Nazaret. Así es de que hoy somos más que bendecidos. Amén. Es un bendecido. ¿Cómo habla un bendecido? Como bendecido. Actúa como bendecido. La Biblia dice que Jacob, dice la palabra del Señor, que salió huyendo de la presencia de su hermano, estuvo vagando, dice la palabra del Señor, no tenía nada, pero él sabía que él tenía la promesa, que él tenía la primogenitura. Dice que llegó a cierto lugar y lo único que tenía era una piedra para cabecera. Pero ahí en esa piedra le dijo a Dios: Señor, si tú me das, ¿verdad?, para comer, si tú bendices mi entrar, mi salir, si tú me bendices de regreso a casa, yo te prometo, le dice, ¿verdad?, que el 10% de lo que me des, eso te lo voy a dar a ti. Él sabía que pues ese momento por el que estaba pasando no era el destino. Dice la Biblia que trabajó para su suegro y su suegro le hizo unas, usted no se imagina, pero a pesar de que le hacían trampa, siempre lo que le decían que era de él, creyendo que era lo peor, se convertía en lo mejor, porque todo lo que él tocaba, todo lo que él hacía, prosperaba, como José en Egipto. Amén. Mira, escuchen bien, los hijos de Dios tenemos que ser productivos. Si no estamos siendo productivos, tenemos que meditar si estamos descansando en el Señor. Tenemos que ser productivos y todo lo que nosotros hacemos tiene que prosperar. Nuestra familia tiene que prosperar. Nuestras finanzas tienen que prosperar. Si tiene un negocio, tiene que prosperar. Si trabaja para alguien, todo lo que haga tiene que prosperar. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Porque Dios le dijo a José, ¿verdad?, si meditares en este libro de la ley, ¿verdad?, de día y de noche, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, todo lo que hagas, que dice, prosperará. Todo lo que toque la planta de tus pies será, que dice, ¿qué? Vuestro. Amén. Porque usted es bendición para la iglesia. Amén. Tenga esa mentalidad. La Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. El león no es por su fuerza, ni es por su rapidez, es por su forma de pensar. Por su forma de pensar. Amén. El león puede ver a un elefante, puede ver el tamaño, pero en su mente él lo reduce a un bocado de pan. Entonces, tenga esa mentalidad como la de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. No importa el tamaño, es la mente lo que tiene usted aquí, ¿verdad? La Biblia dice que Dios le dio el poder para hacer riquezas. Dice la palabra del Señor. Él le da el poder para hacer riqueza. Es responsabilidad de suya actuar. Dios le da la sanidad, pero es la responsabilidad suya mantener su salud. ¿Sí? Dios le da la familia, la responsabilidad suya es, ¿verdad?, cultivar esa familia. Entonces la palabra del Señor nos muestra en las Sagradas Escrituras que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué dice qué? Obras. Y dice la Biblia, todo, por los demás hermanos, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza en esto, que dice qué? Pensar. Amén. Romanos 12 dice, ¿verdad?, no os conforméis a este siglo, sino transformados, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Amén. Así es de que nosotros renovemos nuestra forma de pensar, pensemos. Cuando la Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Su imagen y semejanza, escuche bien, es que nosotros operamos como Dios opera. Nosotros hacemos las cosas como Dios las hace. Y la Biblia dice que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios lo hizo como hablando. Todo lo que nosotros hacemos es hablando. Amén. Jesucristo dijo, si le dicen a esa montaña que se mueva, se tiene que mover. Porque ustedes son a imagen y semejanza de Dios y operamos como Dios. Él hace las cosas hablando. Amén. ¿Sabe por qué las cosas no prosperan y por qué las cosas no se multiplican? Porque su manera de hablar, ¿verdad?, las destruye en vez de construirlas. Y usted fue creado en este mundo para resolver problemas, no para crear problemas. En la vida lo van a recordar por los problemas que creó o por los problemas que resolvió. Y la
las finanzas, la riqueza son las recompensas por los problemas que usted resuelve. Si en esta vida no estás batallando con dinero, con esas cosas, es porque los problemas que están resolviendo son diminutos, son muy pequeños. Amén. Los hijos de Dios no nos creamos, no creamos problemas, resolvemos problemas. Amén. No acostumbre a la gente a resolverle los problemas. ¿Sí? No es lo mismo darles el pescado que enseñarles a pescar. ¿Sí? Enséñele a los demás a hacer las cosas y no espere, porque hay gente que es pobre porque de verdad, está en una situación, y hay gente que es pobre porque no quiere trabajar, porque no quieren hacer nada. ¿Sí? ¿Verdad? Y tú decides si aguantas la situación o haces algo para salir de ahí. Amén. Amén. Entonces, por eso la palabra del Señor nos enseña a nosotros en las Sagradas Escrituras que tenemos que pensar como Cristo piensa, como el Señor piensa en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice, y lo que vamos a ver ahora es que viene mucha más restauración. Amén. Viene mucha más restauración. Restauración a tu vida, restauración a tu familia, restauración al ministerio. Pero recuerde, Dios ya dio la palabra. Él mandó la palabra. Nuestra responsabilidad es actuar en pos de esa palabra. Amén. La responsabilidad de Dios, y esto lo digo para efectos didácticos, la responsabilidad de Él es sanarnos si nos enfermamos. Nuestra responsabilidad es cuidar nuestra salud. Si la responsabilidad es curarte, por favor, cuida de estar tomando tanta soda, pues. No sé si me explico. Dios te hizo bella, hermana, pero la responsabilidad suya es peinarse, arreglarse un poquito. Amén. Amén. Si quiere una chainadita, una pintada de pelo, ahí tenemos al hermano José, ¿verdad? Empiece por el pelo, por ser gringa, aunque sea pobre, pero ya empiece con el pelo. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, cambiar, transformar nuestra forma de pensar de una mente religiosa a hijos de Dios. Amén. Entonces viene mucha más restauración. La Biblia dice en las Sagradas Escrituras, 2 Corintios 6:2, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen, este es el momento preciso. Hoy es el día que dice de salvación. La palabra salvación, ¿verdad? Es la palabra sotería o soso, que significa salvación, solvencia, prosperidad, sanidad, paz, gozo, ¿verdad? No podría decir el Señor, ya te salvé, pero estás en depresión. Entonces, ¿de qué te salvó? La salvación fue una parte sí, una parte no. La salvación es completa. Por eso nosotros debemos de entender en las Sagradas Escrituras que este es el día. ¿Cuándo es este? ¿Ayer era este día? ¿Hoy es este día? Mañana es este día, es tiempo presente, activo. Entonces nosotros tenemos que tener, hoy es día de salvación, hoy soy salvo, hoy estoy en las manos del Señor. Entonces mantengámonos en eso, en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Entonces escuchen bien, yo no puedo decir los tiempos pasados eran mejores que los de hoy. Eso solamente lo dice una persona que no ha renovado su forma de pensar. Ay, ojalá que regresáramos a los tiempos pasados. No, porque esa no es una mentalidad de león, es una mentalidad de oveja. ¿Sí? Es una mentalidad de oveja. ¿Sí? Myles Munroe dice que él no le teme a una legión de leones lideradas por una oveja. ¿Sí? Pero sí le teme a una legión de ovejas lideradas por un león. ¿Sí? Porque David, teniendo la mentalidad del Señor Jesucristo de Nazaret, agarró a hombres endeudados, depresivos, dice la palabra del Señor, amargados, y los hizo, dice las Sagradas Escrituras, ejército poderoso. Si David hubiera caído en manos de Saúl y se hubiera dejado liderar por Saúl, la mentalidad de David y su liderazgo se hubiera reducido a la del ejército de Saúl, que salían huyendo de Goliat. Entonces,
los demás miraban a Goliat y decían, está demasiado grande para vencerlo. Y David decía, está demasiado grande como para fallar. ¿Sí se da cuenta? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ves el problema? ¿Sí? Podemos haber crecido en hogares similares. Uno decidió salir adelante y el otro decidió, ¿verdad?, vivir una vida derrotada. ¿Sí? 11 decidieron ser transformados por Jesús y uno decidió traicionarlo por 30 monedas de plata. David tuvo hijos, un buen padre, un buen rey, y uno decidió destronarlo y el otro decidió pedirle sabiduría a Dios y convertirse en el hombre más sabio de la tierra, aparte del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice, no salga ese pensamiento, ¿verdad? Es que, ¿verdad?, hoy queremos que las familias sean como las de antes. Hoy podemos ser mejores que las de antes. Tenemos mejor acceso a mejores cosas. ¿Sí? Por eso es la mentalidad pobre, la mentalidad de fracaso es decir, ojalá y viviéramos los tiempos pasados. No. Digamos, hoy estamos viviendo los mejores tiempos. Hoy el cristianismo tiene que avanzar más, porque hoy tenemos al Espíritu Santo, tenemos los 66 libros, tenemos los 1189 capítulos, 31.173 versículos. Tenemos todo a nuestro alcance para predicar y llenar esta tierra del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, decir que los tiempos pasados eran mejor que los de hoy, eso así no vas a salir de ahí, así no vas a salir. ¿Sí? Porque si yo pienso que tal lugar es mejor que donde estoy, me van a dar ganas de regresar ahí y no voy a avanzar. Y mientras estoy preocupado por aquello de lo cual Dios me sacó, que no era mejor para mí, no voy a avanzar hacia el objetivo que Dios tiene para mí, que es mucho mejor que en el lugar que me pueda encontrar o del lugar donde Dios me sacó. ¿Sí? Entonces Israel, Dios los saca de Egipto. Ellos tenían mentalidad de ladrilleros. Solamente sabían hacer ladrillos, cobrar su salario. Hacer ladrillos, cobrar su salario. Hacer ladrillos, cobrar su salario. Cuando Dios los saca de ahí, los lleva a la tierra prometida, entonces como ellos tenían mente de ladrillero y solamente vivían por el salario del día, cuando van en el desierto, dice, mejor estábamos en Egipto, ¿verdad? Estaba mejor allá los puerros, el ajo, la cebolla. Y Dios los llevaba a un lugar mejor y ellos tenían la vista puesta. Por tener la vista puesta desde el lugar donde Dios los había sacado, les dieron ganas de regresar. Y esa generación no entró a la tierra prometida por tener esa mentalidad. Si no cambias tu forma de pensar de lo que Dios tiene para ti es mucho mejor, te van a dar ganas de regresar. Dios le dijo a Lot, tú y tu esposa, tus hijas, porque el lugar que tengo es mejor. La mujer quiso regresar, pero el lugar que Dios tenía para ellos era mucho mejor. La Biblia dice que si usted quiere estar en el ministerio, usted quiere estar en el evangelio, dice, ponga su mano en el arado y no vea hacia atrás, hacia adelante, dice la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras dicen, nosotros no somos de los que retrocedemos, porque si retrocedemos no le agradará a mi alma, ¿verdad? Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Así de que los tiempos pasados, no pongamos la mirada en ellos, avancemos hacia adelante. Es más, la Biblia dice que no recordéis ni traigáis a memoria las cosas pasadas, porque dice el Señor, yo tu Dios tengo mejores cosas para ti. Amén. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés 7:10, no digas a qué deberá que los tiempos pasados fueron mejores que estos, pues no es la sabiduría la que te hace preguntar sobre esto. O sea, no es la sabiduría la que te hace que te preguntes eso. No. Sino que es la ignorancia, es el conformismo. Así es de que por eso es importante, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras está, ay mi amor, ¿te acuerdas cuando me enamoras? Sí, te acuerdo, ¿verdad? Antes, para ese entonces te bañabas, ¿verdad? Cocazo de él, hermano. Hoy puede ser mejor, ¿verdad? Podemos ser mejores, amén. Las cosas pasadas, lo que pasó, pasó. Es más, mire, le voy a dar esto extra. Lo peor que usted le puede pasar en esta vida es
que el día que obtenga una victoria, sentarse a celebrar por mucho tiempo. Ya obtuvo una victoria, no celebre por mucho tiempo. ¿Sí? Olvide esa victoria y vaya por otra. Amén. Vaya por otra, vaya por otra, vaya por otra. La Biblia dice en Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas que dice ¿qué? Antiguas. Porque aquí estamos hablando de las cosas que no nos ayudan en nada, ¿verdad? ¿Verdad? No estoy diciendo que hay cosas que no son memorables, claro que sí. Pero hay cosas que no debemos de traer a memoria, sino que vayamos hacia adelante. No puedes estar hablando del pasado y descuidar el presente. Es más, se dice que lo mejor que usted puede disfrutar en esta vida y que tendemos a olvidar son aquellas cosas que no se pueden comprar con dinero. Y estamos preocupados por aquellas cosas que se pueden comprar con dinero cuando dejamos de disfrutar aquellas que no se pueden comprar con dinero. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no menospreciéis las pequeñeces. ¿Sí? Porque dentro de la pequeñez hay una grandeza. Amén. Por eso dice las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor en Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada, que dice ¿qué? En eso. Amén. Recordemos lo bueno, lo que es admirable, lo que es correcto, noble. Amén. Con la familia, ¿verdad? Con el matrimonio, con los hijos. Recuerden lo que es bueno, lo que es correcto. Amén. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, lo que es de buen nombre. Por eso es importante que nosotros debemos de entender y no dejar que las cosas negativas turben nuestro corazón y no nos permita disfrutar de las cosas correctas. Dice la Biblia, dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, dice la palabra del Señor. Merimnao, ¿verdad? Dice la turbazo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es, ¿qué dice? El fin. O sea, guerras van a venir, terremotos van a venir, virus van a venir, pero dice, aún no es, ¿qué dice? El fin. Si estás preocupado por la guerra, que al final ni te va a alcanzar. Ojalá te alcanzara para que pensaras poquito, ¿verdad? Pero no te va a alcanzar. Y no disfrutas. El servirse a Dios, el servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Y Satanás es astuto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mantener la mirada en las cosas de Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué significa dolores de qué? De parto, dice la palabra del Señor. Amén. Lo que debemos de tener cuidado y lo que sí debemos de hacer es que nadie nos engañe. Amén. David dice que mientras David escribe mucho de los salmos, las flechas pasaban sobre su cabeza, sobre el techo donde él estaba o la tienda, ¿verdad? Y él decía, ¿verdad? Señor, tú harás dormir en completa paz a tu siervo, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces, ¿qué dice? Vivir, dormir. ¿Qué dice qué? Confiado, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. El que nada debe, nada teme. Amén. Entonces por eso dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, nosotros debemos de ¿qué? De confiar, de ver en la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. Dios ha mostrado su amor por nosotros en que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Somos los amados ¿de quién? De Él. Si nos amó siendo pecadores, ¿cómo no nos va a amar hoy que somos sus hijos? Amén. ¿Cómo no nos va a amar? Ustedes varones deben decirle a su esposa, mi amor, si te amé antes, después de tantos años de aguantarte tanto, ¿cómo no te voy a amar más ahora? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y ustedes, hermanos, le deberían dar un premio a su esposa por aguantarlos tanto. Amén.
Por eso dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿qué dice? Por nosotros. Siendo aún pecadores, lo menospreciábamos, lo aborrecíamos, Él a nosotros. Incluso, ¿sabe cuál es la muestra de amor? Ustedes se recuerdan de Noemí y ¿cómo se llama? Y Ruth, ¿se recuerdan? Leia le dice, vete. ¿Y qué le dice? No. Dice, donde yo iré, donde tú irás, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Donde tú estés, yo estaré. Y Dios dice, yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar, ¿verdad? Es una doble negación, nunca oume, nunca, de ninguna manera, en ningún momento yo los voy a dejar. Ahora, piensa en eso, haz eso, ese pensamiento propio, personal. Si estás en una situación y Dios te ha prometido que no te va a dejar y no te va a desamparar, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Es más, si algo perdiste, que te lo robó el ladrón, si algo perdiste, y Dios siendo justo, va a hacer que eso te sea devuelto y te va a devolver mucho más. Mucho más. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y el ladrón tiene que devolver más de lo que robó. ¿De dónde lo va a sacar? Eso ya es problema de él. Pero tiene que devolver el 100% de lo que te robó y un 20% más. ¿Sí? Entonces, cuando el Satanás nos roba, nosotros ¿qué le damos gracias? Gracias, Señor, por ese 20% más. ¿Sí o no? Piense así y vas a dar cuenta que cada día va a ser una oportunidad para darle gracias a Dios. Dice la Biblia, pues mucho más nos amó cuando éramos pecadores, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, ¿qué dice? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, que dice, por su vida. Dice la palabra del Señor. Si siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice, pues mucho más estando ya justificados. Ahora de ser pecadores pasamos a ser justificados. Nos amó cuando éramos pecadores, cuanto más siendo justificados, dando su vida por nosotros. Pues seremos salvos de la ira, dice la palabra del Señor, porque si siendo enemigos pasamos de ser pecadores a ser reconciliados, dejamos de ser sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pudiendo Él ejecutar la muerte en nosotros, la ejecutó en su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, que dice, por su vida. Ya no somos salvos no solamente de la ira, sino que estamos salvos por su vida. Su vida se imparte a nosotros, Jesucristo. Ahora, el Consolador, el Paracleto está en nosotros, ¿sí? No nos ha dejado. Cristo en la tierra estaba con un discípulo, con el apóstol Juan, Pedro y Jacob, y no estaba con los demás. En su unión hipostática 100% hombre. Cuando manda el Espíritu Santo, ahora Él está con todos nosotros, donde quiera que estemos. El Señor Jesucristo de Nazaret. Si los discípulos lo van a despertar, estando Él durmiendo en medio de la tormenta, y Jesús le dice, ¿por qué me despiertan? ¿Verdad? Si que ellos morían ahogados, tenía que morir ahogado el Señor Jesús. Pero si sabían que Jesús, estando con ellos, la barca no se iba a hundir, porque la profecía era de que Él iba a morir en una cruz, no en una barca, tenían que estar confiados que lo que venía era algo para mostrarse, manifestarse la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos espiritualmente, donde nosotros vemos una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Aquel hombre estaba ciego y vienen los discípulos, le dicen, Señor, ¿quién pecó, él o sus papás, para que haya nacido ciego? O sea, él pecó dentro del vientre de la mamá y por eso nació ciego. Dice Jesús, no, esto es para que la gloria del Padre se manifieste. ¿Sí?
Escuche bien, no le dé gracias a Dios por el problema, pero sí dele gracias a Dios a pesar del problema. No le dé gracias a Dios por su pasado, porque su pasado no tiene nada que ver con Dios si fue de fracaso. Pero sí a pesar de eso, dele gracias a Dios porque lo guardó y hoy está aquí. Amén, que no es lo mismo. Por eso dice las Sagradas Escrituras, amén. Cuando nosotros tengamos oportunidad, hagamos el bien, escuchen bien, hagamos el bien en la obra del Señor, sirvamos, porque escuchen bien, aunque vengan tiempos difíciles, Dios no se va a olvidar. Dios tiene un libro, el libro de la vida, y está un libro de memorias. El Señor dice, fulano vino a las 6, fulano a 6:15. Ya ya es costumbre venir tarde. A este le dicen cometa, ¿verdad? Este es sabático, ¿verdad? Y algunos hay unos lunáticos. Pero el Señor tiene un libro de memoria. Todo lo que tú haces para la obra del Señor, para un siervo de Dios, el Señor no se queda con nada. ¿Sí? No se queda con nada. Todo lo que tú haces para él, escuche bien, Dios pudiera haber escrito en el cielo, ¿verdad? Si creyeras que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos al tercer día, ¿verdad? Él murió y resucitó al tercer día porque Dios le resucitó. Será salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Él podría salvar a la humanidad sin nosotros, pero escuchen bien, decidió no hacerlo sin nosotros. Y dice la Biblia que nos ha hecho a nosotros colaboradores de Él en el ministerio. Imagínese usted, a veces el ser humano dice, yo no necesito, pero Dios dice, te necesito para llevar a cabo mi plan de salvación. ¿Quieres ser mi colaborador? Y Pedro le dice, sí, Señor, pero mira, pues nosotros lo hemos dejado todos, Pedro, en el siglo venidero la vida eterna, en este tiempo 100 veces más de lo que hayas dejado. O sea, no vas a quedar sin recompensa. Todo sacrificio que tú haces no quedará sin recompensa. Dios es justo. En el libro de los Hechos narra de una mujer que hacía telas, hacía ropa, blusa para regalarle a hermanas pobres. Y dice la palabra del Señor que eso subía como una ofrenda delante de Dios. Estaba en el libro de memorias delante de Dios. Cuando ella muere, Dios se acuerda de lo que ella había hecho. Las ofrendas de Esteban, dice la palabra del Señor. Las ofrendas de otros hombres, otras mujeres, de Lidia, dice la palabra, de Dorcas, dice la palabra del Señor. Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos. ¿Sabe por qué ellas hacían eso? Porque ellos decían, lo que yo estoy dando, no lo estoy dando para el hombre, para Dios. Y Él es justo. Amén. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes 8, 1 y 2. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, ha hecho que venga el hambre a este lugar, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años, dice la palabra del Señor. Dios envió el hambre, dice la palabra del Señor, como una forma de juicio a la idolatría. En el libro de los Hechos hay un profeta, el profeta Agabo, que profetiza un hambre también, y el hambre viene, pero dice la palabra del Señor que cuando el hambre viene, profetizada por el profeta Agabo, dice la palabra del Señor que Pablo y todos los apóstoles exhortan a la iglesia y dicen, hermanos, los que están siendo bendecidos y prosperados, bendigan a los hermanos que están pasando necesidad. Escuche bien, la necesidad de uno se convertía en la oportunidad de los otros. ¿Sí? Yo entiendo, hermanos, y ustedes no lo hacen acá, ¿verdad? Pero está la iglesia ya en nuestros países, ¿verdad? En los lugares pobrecitos que no hay ni cómo, ¿verdad? Y van saliendo y todo eso. Pero la iglesia en Estados Unidos haciendo rifas, vendiendo comida, haciendo esto y todo. Así, esa no es la forma de Dios prosperar a su pueblo. Lean Malaquías, lean Proverbios, la forma en que Dios prospera a su pueblo. Cuando un pueblo sabe que es bendecido y que es prosperado, no causa lástima al mundo, exalta a su Dios. Yo hubiera dicho eso en el rinconcito Guatemala, la gente se hubiera puesto de pie a aplaudir a Dios.
Dice la palabra del Señor en el verso 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Dios la llevó de ahí a la tierra de los filisteos, pero ahí Dios la sostuvo 7 años. Y al profeta le mandó pan, comida por medio de los cuervos. Poner comida en los cuervos es como poner una torta en las manos del chavo y decir no te la comas por 7 años. No han pasado ni 7 segundos y ya se la voló. Más si es cubana. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que el Señor la envió ahí y la mantuvo, la sostuvo por esos 7 años. Pero escuche bien, si algo había pasado ahí, esa mujer había visto la mano del Señor y además de eso, Dios, por haber creído en uno de sus siervos que había traído de revuelto a la vida de su hijo, el Señor tenía mucho más para ella, mucho más, porque si esta mujer le había hecho algo a un siervo de Dios, no hay ni un vaso de agua que le des a uno de los siervos del Señor y quede olvidado delante de Dios. Y cuando digo un siervo del Señor, puede ser cualquiera de sus hijos. Y dice las Sagradas Escrituras en el verso 3, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras que se habían perdido mientras ella estaba en tierra de los filisteos. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Está hablando el rey. La mujer le ha dicho, ha regresado para decirle al rey, regresa, ya regresé de allá 7 años por el hambre, pero se ha perdido mi casa, se ha perdido todas mis propiedades. Y entonces cuando él llega, el rey está diciendo, oigan, ¿y qué bien ha hecho Eliseo? ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, verso 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir, dice la palabra del Señor. Verso 6 dice, y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día en que dejó el país hasta ¿qué? Ahora, escuche bien, por 7 años ella no comió de los frutos de su tierra, pero cuando regresó nada se había ¿qué? Perdido. ¿Sí? Se lo devolvieron, todo lo que supuestamente lo había perdido, se lo devolvieron a ella. En otras palabras, salió perdiendo o ganando. Dios tiene mucho más para nosotros. No reniegues por las cosas que has perdido, porque serán revueltas al doble, mucho más. Por eso el Señor le dice a los apóstoles, le dice, mira, lo que hayan dejado, lo van a recibir, tierras, ¿verdad? Casas. Lo único que no te van a devolver es esa doble mujer, es la misma que te va a dar el Señor. La va a restaurar. Yo sí te la va a restaurar, pero no te va a dar otra. Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es que mucho más. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque Dios pagó el precio. Dice Levíticos 6:4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, dice la palabra del Señor, o todo aquello sobre cual hubiese jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, 100%, un 20%, ahora tenía que devolver 120. Dice, parte el día de su expiación, dice la palabra del Señor, él debería de añadir la quinta parte. Entonces dice, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación, dice la palabra del Señor. Este es un tipo de ¿quién? De Jesús. Nosotros perdimos.
¿verdad? El ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Pero cuando Cristo vino, no solamente vino a salvar nuestro espíritu, salvó nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor. Hoy como serán tus días, así serán tus fuerzas. Entre más años tienes, más fuerte vas a estar. Dice la palabra del Señor. En las Sagradas Escrituras, renovamos nuestras fuerzas como las águilas, dice la palabra del Señor, como las del búfalo, correremos y no nos cansaremos, dice la palabra del Señor. Entonces, aquí es un tipo de Cristo. Nos dice la palabra del Señor, si alguien robó algo, tiene que restituirlo, 100% y un 20% más. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo de Nazaret, Él está pagando por algo que Él no robó. El diablo fue el que robó, nosotros fuimos los afectados y nosotros ofendimos a Dios, nosotros éramos enemigos de Dios, pero Jesús está en nuestro lugar para que nosotros seamos justos y que lo que el diablo nos ha quitado se vuelva injusto, y ahora el diablo tiene que devolver 100% y un 20% más. Por eso dice la Biblia, lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón será devuelto. Regresamos a nuestro estado original en nuestra manera de pensar. Por eso dice el Salmo 69:4, dice la palabra del Señor: los que me aborrecen sin causa, ¿qué dice? Y he de pagar lo que no robé. Los que me aborrecen sin causa. Jesús lo están crucificando. Miren, si ponen a un ladrón aquí, a otro aquí y a Jesús lo ponen en medio, es como para hacerle pensar a la humanidad que Él era el líder de los dos ladrones. ¿Sí? Lo están crucificando ahí. Pero Jesucristo lo vieron ayer, como sustituto de Barrabás. ¿Sí? Lo están crucificando ahí, ¿verdad? Pero Él está pagando por algo que Él no robó, ¿verdad? ¿Sí? Es como, ¿se recuerdan de Bartimeo? Bartimeo, ¿sí? Bartimeo era era descendiente de aquellos que habían entrado a Jericó y que habían tomado el anatema. Bartimeo o hijo de Timeo, la transliteración era de Timai, o sea, hijo de maldición. Pero cuando Jesús lo restituye, le salva a Bartimeo, le revuelve la vista, aún aquello que había estado bajo maldición, Jesús lo salva y lo restaura, ¿sí? Él vino a restaurar, porque la Biblia decía, maldito todo aquel que era colgado en un madero. Pero Jesús muriendo por nosotros, Él siendo Dios, se hizo maldito, una ofrenda por nuestro pecado en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros recibamos, ¿sí?, la herencia de hijos, la adopción de hijos, dice la palabra del Señor. Y ahora pasamos de ser enemigos, de estar destituidos, a ser reyes y sacerdotes. ¿Sí? Antes estábamos en la condición, ¿sí?, dice la palabra del Señor, como de los hijos como el nieto de Saúl, ¿sí? Pero ahora regresamos. Jesús es como David para Mefiboset. Jesús es para nosotros. ¿Sí? Ahora Él ha cubierto nuestras faltas y nuestros pecados. Ahora nosotros somos justos. Y por cuanto somos justos, todo lo que podamos pasar en esta tierra, aún dice la Biblia, si hay un rico que es injusto con el salario de uno de los hijos de Dios, dice que las riquezas de ese rico van a desaparecer. Dice la palabra del Señor, porque Dios es ¿qué? Es justo, dice las Sagradas Escrituras. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 15:25, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa, ¿qué dice? Me aborrecieron, dice la palabra del Señor. Jesucristo sin causa lo aborrecieron, sin causa lo abofetearon, sin causa lo crucificaron. A Él, sin causa, Él siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra del Señor, y fue a la cruz, obediente a Dios, no abrió su boca, dice las Sagradas Escrituras, sino que fue a la cruz, dice la palabra del Señor, y estando en la cruz, dice la palabra del Señor, ahí Él, Señor Jesucristo, decidió entregar su vida por nosotros los pecadores. Nos amó siendo aún pecadores. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Dice la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras. O sea, Él
el Señor Jesucristo va y restituyó mucho más para nosotros. La Biblia dice que cosas que no han subido a corazón de hombre, ni ojo ha visto, ni han estado en el pensamiento de hombre, son las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor. El que quiere ver días buenos, dice la palabra del Señor, refrene su lengua del mal, dice la palabra del Señor, y su boca de hablar engaño. Es decir, no te menosprecies a ti mismo. Mírate como hijo de Dios. Levanta la cara y mira hacia el cielo. ¿De dónde viene tu socorro? ¿Sí? Eres un hijo de Dios. Estás por encima de la enfermedad, por encima del problema, por encima de la situación. Y tienes que creer que lo que Dios tiene para ti es mucho más. Como Caleb dijo, a él se le fue entregado el monte Hebrón, a ti el Señor te entregó una promesa. Y créela, recíbela como hijo de Dios. Amén.